Yo ya no puedo vivir en Egipto. Guadalajara es una palabra de origen árabe. ¿Cómo que la estás agarrando? ¿Cómo es que la estás besando? Una mexicana nunca va a aceptar algo así, que es la segunda. Y uno no puede con una, imagina. Ali Abdelaziz Ali Badre, un árabe feliz en México y guía turístico para mexicanos que quieren viajar a Egipto. Hoy nos cuenta la verdad sobre su país, por qué emigró a México y de sus choques culturales con los mexicanos. Las pirámides va a ser estafas. Los árabes en general somos muy parecidos a Latinoamérica. Ay, no te gustan las mexicanas, ¿verdad? ¿Cómo que no te gusta la carnita? Y yo como la embujé. ¿Cómo? ¿A dónde vas? O sea, no. Cuidado con tus palabras, porque yo me voy. Te dejo aquí solo. Ali, salam alaikum. Walaikum salam. Un árabe de México. Un árabe en México. ¿Cuántos árabes hay en el mundo? Hay muchos. O sea, estamos hablando del Medio Oriente. Son 22 países. Ok. Y estamos hablando de más de 600 millones, 650 Órale. millones. O sea, casi como Latinoamérica. Se compite mucho en el hablar el idioma, que el español es la cuarta más hablada en todo el mundo, yo creo. Y el árabe es la quinta. Ok. Más o menos, yo digo. Una vez escuché, y a ver si es cierto, que, por ejemplo, alguien que habla árabe de Egipto, le cuesta, por ejemplo, entender a alguien que habla árabe de Arabia Saudita o de otras partes. Es cierto, porque pues el acento cambia mucho. Ok. El acento, el dialecto, cómo usan las palabras se usan diferente. Es como Latinoamérica. Es como hablar con un argentino. Sí. Dice, Che, boludo. pelotudo, ¿qué pasa? Bueno, ahí como dices que es pelotudo. O en Colombia hablan... ¿Qué más parcero? ¿Qué sí, cuenta, mijo, barcero, pues? que es barcero. Ajá. Así, bueno, yo también cuando tengo, ahí hablo con mis amigos de Colombia o de Argentina o de ahí en Guatemala o lo que sea. Sí, a mí me cuesta entenderlos a veces de que, ay, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Como por ejemplo dicen, a la cerveza le dicen Birra. una birra. Sí. ¿Qué es? Yo como una birra, yo le digo, no, en México hay birria, que es la carne, no, dicen, no, una cerveza. Ah, bueno. Es que también cuando me fui a Canadá, ahí ves mucho latino. Ya. De hecho, cuando subes al metro, escuchas más español que inglés. Sí, eso también me pasó en Chicago. Sí, o sea, es no. como, ¿qué? ¿Cómo que literal de todo y más mexicano? Mucho mexicano en Toronto hay. Yo creo que no sufres tanto que solo hablas español, no. Ok. No es la gran cosa y sí puedes vivir, porque puedes encontrar trabajadores que habla hispana en todos lados, en el supermercado. Tú eres de un país que a mí me llama mucho la atención, pero yo sé que a muchos mexicanos y latinos también. Egipto. Porque me he percatado de que cuando compas planean su tour por Europa, para así decirlo, muchos hacen como el brinco para el continente africano para conocer las pirámides. ¿Cuántos habitantes tiene Egipto? 110 millones. Órale, o sea, sí son bastantes. Y es como del área más o menos la mitad de México. De territorio, o sea, México son 2 millones de kilómetros cuadrados, Egipto es 1 millón Ok. de kilómetros cuadrados. O sea, la Es mitad. pero es muy grande de habitantes. Y por eso el cine en Egipto es muy fuerte. Ok. O sea, cualquier actor o cantante, si quiere pegar, va a Egipto. Ah, lo mismo dicen de México para los artistas. O sea, si quieres triunfar en el mundo latino, tienes que triunfar en México. Porque tienes ahí la paz de la gente. O sea, si le caes bien y ya llegas al corazón a la gente en Egipto, ya lo hiciste en el Medio Oriente. Ok. A mí me llama mucho la atención también Cairo como ciudad, porque es una súper mega urbe muy grande. Sí. Es una ciudad, estamos hablando de 25 millones, hasta Ahora. más. Es que lo que pasa que allá pasa como la Ciudad de México y el Estado de México. Claro. Tenemos el Cairo y Giza. Ah, ya. Las pirámides están en la ciudad de Giza. Giza, sí. Y es lo mismo, no hay límite en el medio. Son las casas pegadas, pero ya has entrado a Giza. Claro. Pero es como un puente y ya estás ahí. Pero es todo esto caos. Nosotros decimos el Cairo. Ya. Estás hablando de un tráfico horrible. Eso es el tráfico Peor de la ciudad que acá. Sí, mucho más. En serio, lo Eso está que difícil, haces ¿eh? en 15 minutos lo puedes hacer en 1 hora, hasta más. ¿Cómo describirías a alguien que no conoce esa ciudad? ¿Cómo la describirías? Que la ciudad que no se duerme. Porque Egipto es un país muy seguro.
Además que tenemos mucha corrupción. No hay una buena calidad de vida. El Cairo sí puedes encontrar a la que está un poco en algunas zonas sucio. Es una ciudad que no se duerme. O sea, puedes ver mujeres caminando a las 3 de la mañana. Ok. Hombres, niños. Los niños se van a la escuela, regresan solos. Puedes ver restaurantes abiertos a las 2, 3 de la mañana. Comida, fiesta. Mis amigos, cuando iban a Egipto a visitarme, y amigos youtubers también, dicen, no manches, Egipto es muy abierto. O sea, puedes encontrar nightclubs, alcohol, de todo. O sea, Ok. de todo tipo de comida. La gente, la segunda idioma es el inglés. O sea, ves la gente habla en inglés. O sea, no tal vez tan perfecto, pero puedes sobrevivir. Si hablas inglés y quieres ir a visitar a Egipto, ahí más o menos la puedes llevar Ok. conociendo a Egipto. Eso también me llama la atención, lo que mencionas del estilo de vida, como tú lo dices, como, ok, hay discotecas, ¿no? Hay alcohol. ¿Qué papel tiene la religión en general en la sociedad de Egipto? Bueno, Egipto, por la ley, es un país musulmán que, bueno, ya, como les dije, somos 110 millones, pero el 10% son ortodoxos. Mucha gente piensa que eso es Ok. Cristianos. cristianos ortodoxos, Ortodoxos, sí. ¿sí? Viven en Egipto, practican su religión, o sea, estamos hablando de 10 millones de personas. Es un montón. Puedes ver iglesias, puedes ver mezquitas, puedes ver, bueno, antes había judíos, pero ya no existen en Egipto, y existen sinagogas que en Ujú. Egipto todavía puedes ir a visitar como la tema turístico. Ok. Puedes encontrar esos dos religiones que son los principales en Egipto. O sea, la gente sí practica la religión. O sea, puedes escuchar 5 veces al día el llamado Ajá. de rezo y vas a la mezquita y encuentras gente rezando. Sí. O sea, 5 veces al día que hay un rezo que se llama el Fajr, que es como a las 3, 4 de la mañana, y vas a la mezquita y hay gente rezando en la mezquita. Ok. Entonces la gente es como, ay, eso es prohibido, Dios te va a castigar. O sea, como decimos, Allah te va a castigar. Ujú. Entonces como la gente, ay, y hasta los niños, ay, eso está mal. No sé qué. O sea, esta parte también de discotecas o alcohol está hecho más para turismo. Claro. Porque Egipto es un país que vive del turismo mucho, Sí. porque tenemos el sol todo el año. Sí. O sea, europeos de Alemania, de Muchos. Francia, mucho. Yo me sorprendí mucho que hablan mucho italiano. ¿Ah, Y sí? hablaban en italiano. O sea, cuando yo blogueaba y caminaba a bloguear, me hablaban en italiano. Y yo como, no hablo italiano, hablo español. Ajá. Y casi no encontraba mucha gente que habla español. Y habla mucho ruso. O sea, ya ves la gente habla ruso. Una persona habla ruso, habla árabe, habla inglés y habla italiano. Ok. Y yo como, no más como que hablas 4 o 5 idiomas. Pero como ellos trabajan en el turismo y dedican a esto, pues viven de esto, ¿no? Son muy hábiles para los idiomas también, siento. Sí. La neta que sí me ha pasado de que como que uno se encuentra con personas que pues, su idioma materna es árabe Ujú. y muy bueno para los idiomas. Sí, como, yo siento como cuando naces con un idioma difícil, Ujú. complicada, Sí. y pronunciamos, tenemos unos sonidos que no existen en español. Por Sí. ejemplo, ein, ja, Ja. ja. Bueno, y tú lo haces bien, porque tú hablas alemán. Es que cultural lo Sí, tenemos también. esto, ja, Ja. ein, rin, Ring. esto. Ya. Tú lo haces muy bien, pero que lo dices a un mexicano, No, Él quiero... el R, sí. Y hablamos mucho de la garganta y hablamos mucho del estómago, ¿no? Entonces, como escribimos derecha-izquierda, de Ya. derecha a izquierda, el alfabeto es totalmente diferente. Se juntan las letras para formar una palabra. Claro. Entonces, y aprendemos inglés desde niños. Entonces, aprendemos árabe e inglés desde niños en la escuela. Entonces, ya naces tú o creces escribiendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, yo cuando vine a México, el español no me hizo difícil. Ajá. De hecho, hay 4,000 palabras, están en común entre árabe y español, como Por ejemplo, aceite. aceite, zait, Ajá. azúcar, almohada, almajada, asfalto, asfalt, tarifa. Sí. Porque, pues bueno, hay un dato historial que los árabes fueron a España 800 años. Sí. Ahí dejaron su legado. Y hasta ahorita, Sí.
edificios, casas al estilo árabe. Todavía lo puedes encontrar ahí en España, que es un sueño mío ir a España, conocer. Granada es la onda. Sí. Sevilla también. Sí. Y hasta yo siento como cuando ves como la gente, ¿no? Los rasgos de las personas. Obviamente ahí también lo ves. O sea, en el sur de España ves más gente como con ojos así grandes, Sí. ¿no? Oscuros. Y la verdad son personas muy, muy guapas, ¿no? Y en el norte, por ejemplo, de España, donde yo viví durante un año, puede pasar que hay, por ejemplo, hay mucho más como, más o menos como yo, ¿no? Ujú. Diría, pelirrojo, ¿no? Más rubio. Ujú. Y se ve muchísimo. Está padre eso. Y sobre todo en el Mediterráneo, siempre la influencia árabe siempre Sí. ha habido. Y lo que también me causa mucha atención de los árabes es que su tradición y siempre ustedes también han básicamente navegado por todo el mundo. Sí, o sea, ¿no? como te digo, los árabes conquistaron a España 800 años y dejaron, claro, afectaron el idioma, dejaron sangre, se casaron entre los españoles Sí. y los árabes y eso lo que a mí me hace, es como chistoso, ¿no? O sea, Guadalajara es una palabra de origen árabe, Ajá. que es Wadi el-Higara, Ok. que es Valle de Piedras. Ok. Entonces, y ves las tapatías, cuando te vas a los Altos de Jalisco, ves, o en general en Jalisco, ves las chicas con ojos grandes, la nariz, nos marca mucho los árabes, la barba y la nariz, ¿no? Las cejas pobladas, los ojos, Sí. y ves y dices, esta chica, si se va a Egipto y camina en la calle, la gente no lo van a conocer que ella es mexicana. ¿Qué tan es chistoso esto que la mezcla hasta dónde llegó? O sea, Sí. a veces yo veo chicas y digo, esta chica es egipcia. O Mm. sea, tiene los ojos grandes, las cejas, la nariz. Y esto porque, bueno, también los españoles llegaron a Latinoamérica ahí 300 años Sí. y conquistaron a México y dejaron muchas cosas, llegando con la sangre, con el idioma, con todo esto, con la influencia, ¿no? Claro, estás tocando ya otro tema también súper interesante que es el legado árabe en México y Latinoamérica en Sí. general también, porque, por ejemplo, aquí en la colonia donde yo vivo, mi casero, por ejemplo, al que tengo que pagar mes con mes la renta, tiene un apellido árabe. Pues, Sí. ¿no? Aquí en la zona hay muchos restaurantes de libaneses. Sí. Siempre un buen buffet, shawarma. Shawarma. Algún día me gustaría ir contigo a ver qué. Si te vas a Egipto, es otra cosa. Sí, Ya claro. pruebas el sabor verdadero. O sea, yo antes de venirme a México por primera vez, probé tacos en Egipto y Ok. nada que ver. No, hombre. Nada que ver. Claro. Cuando te vas a la esquinita ahí con el taquero, dices, compadre, échame Sí. 2 taquitos Sí, ahí sí. con salsita. No es lo mismo. Sí. Cuando te vas a Egipto, pruebas el shawarma, el koshari, los postres, que comemos mucho postre allá, las hojas de parra, todas esas comidas, ya es el sazón árabe, que nosotros comemos con mucho condimento. Sí, como, bueno, los mexicanos también, pero ustedes le echan Más. picante. No comemos picante, pero más condimentado. Ya. O sea, usar mucho la pimienta negra, el comino. Cúrcuma. Sí, esto. Oye, ¿y cuándo fue la primera vez que tú llegaste a México? ¿Y qué fueron tus primeras impresiones? Bueno, yo llegué a México en 2017 por primera vez. Fue mi primera vez saliendo de Egipto. Llegué a México, no hablaba español, no conocía nada. Y ahí donde empecé a aprender aquí. Y México es otro mundo. Es mucho más abierto que Egipto. Ya. Que estamos hablando ahorita que, por ejemplo, en Egipto el alcohol, como te dije, es para algunas zonas. No es como en cada esquina. Por ejemplo, la tema de la sexualidad, o sea, los homosexuales, eso no en Egipto no está buen visto, hasta te pueden llevar a la cárcel. No puedes entrar con una mujer a un hotel si no muestras acta de matrimonio. O sea, Estoy tengo hablando que de los llevar- egipcios. Ok. A los extranjeros no, Ya. porque ya sabemos que ellos vienen de otra cultura. Pero un egipcio entrando con una mujer, aunque es extranjera, y no tiene acta de matrimonio, no te van a dejar. Ok. Y no puedes decir, oye, soy mexicano y muestras tu pasaporte Sí, mexicano. puedes. Bueno, si entras como mexicano, sí. Ya. Ahí te dejan a entrar porque Claro. tienes otra nacionalidad. Sí.
Hay muchas cosas también no está abierta o mal vista allá porque como religión es lo que maneja todo. Aunque si yo te digo cosas sobre Egipto, una de las cosas que nos casamos con 4. Tú vas a decir, no manches, eso en México nunca una latina va a aceptar algo así, una mexicana nunca va a aceptar que si te casas con segunda o tercera, ¿no? Pero, ¿es común todavía eso? Sí, sí. De hecho, me fui a un crucero en el sur de Egipto y ahí conocí una familia que siempre se bajaban a desayunar a las 5 de la mañana con la misma ropa, con la misma pijama. El hombre y la mujer y la niña, tenían una niña. Y ahí nos hacemos amigos con otra amiga de mexicana. Lo que nosotros vemos que la mujer la cuidaba mucho. O sea, la mujer la limpiaba al pescado y la ponía en la boca. O sea, él se sienta así en la mesa, literal, y ella le limpia y le da el arroz con la cucharita así. ¿A su esposo o a su A su hijo? esposo. A su esposo. Nosotros nos quedamos, esta mujer está, o sea, enamoradísima con él. Y resulta y resalta que es la segunda, que él tiene primera esposa y tiene Ok. hijos con la primera. ¿Y existe como un tipo de jerarquía entre las esposas? O sea, como tú dices, primera, segunda, tercera. ¿Sí? Sí, ok. O sea, y algo muy chistoso también, que las dos esposas se llevan bien. Ok. Se hablan. Y yo como, bueno. Pero también de eso se necesita mucha plata, ¿no? Claro. Y mucho tiempo, mucha atención para poder mantener 2 casas. No, y paciencia, imagínate. Y uno no puede con una, imagina. Es que, Bueno, no, mi esposa- cuidado con tus palabras, ¿eh? Porque No, yo ella- me voy, te dejo aquí solo. Ella tiene más paciencia conmigo que yo con ella. Es que existe ese video viral de, creo que un reportero inglés que entrevista, no sé en qué país árabe es, pero pues hay parece beduín, no sé cómo, pues con algo parecido. ¿Turbante? Ajá, que tú tienes. Y pues el señor empieza a hablar de sus 13 esposas y pregunta al reportero, ¿tú cuántas tienes? Y yo digo, él dice, yo solo nomás una. ¡Una! Escucharon, solo tiene una. Ajá, o sea, ¿cómo? Estás mal. Ya, Estás mal, debes tener segunda y tercera. Y yo me imaginaba que el señor tenía ahí unas 4 o algo. ya. ¿Tú cómo vas en esa planeación en general? ¿Te gustaría tener lo que tú quieras responder, Bueno, no sé, en esta parte, no sé, estoy confundido en mi vida en esta parte. Ok. O sea, siento, bueno, viajé mucho, ya llevo varios países, conocí como 6 o 7 países, viví en Canadá, viví en México 6 años, y como vi otro mundo, otras culturas, y es como, ¿sabes? Como, no sé qué escoger. Por ejemplo, me fui a Egipto a ver mi familia después de 6 años y mi mamá me decía, pues mira esta y mira esta y mira esta. Pero es como, no sé, escoger a una mexicana o escoger a una europea o escoger a una mexicana. Y a veces yo siento que no hay que buscar el amor. O sea, ¿sabes? Llega y dices, es ella. Y a veces ni la sientes, ahí estás atrapado en el medio, enamorado, y dices, pues aquí estoy, es ella, ella tiene lo que yo estaba buscando. Porque a veces uno no sabe qué quiere. A veces tienes esta parte, y más cuando llegas a los 30, como, ¿y ahora qué? ¿Sabes esta pregunta? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago más con mi vida? Claro. ¿O estoy perdido? ¿Este trabajo o este trabajo? ¿Este novia o este novia? ¿O estar en Egipto? Mi mamá me dijo, no, ya te quedas, ya no te vas a ir otros 6 años. No, no, mamá, o sea, yo ya no puedo vivir en Egipto. O sea, ya vi otro estilo de vida, otra calidad de vida. No puedo. O sea, ok, o sea, me voy a México, me quedo en Egipto, me voy a Europa, ¿sabes? Y ¿Qué, por ejemplo, es el estilo de vida que te llama la atención en México? en México, antes que nada, a mí me gusta mucho Guadalajara, que ya yo llevo como unos 20 estados conociendo aquí en México. En México me gusta que la gente es muy tranquila. Mm. O sea, la gente, nosotros cuando hablamos gritamos. Los árabes. Sí, Sí, gritamos, pero demasiado. lo escucho de mi vecino De diario. arriba.
Sí. Y es difícil, ¿eh? Como hablamos y a veces cuando hablo por teléfono, hablo con un amigo árabe aquí en México y hay un mexicano o una mexicana, se asustan, es que, están gritando, ¿se van a pelear? No, 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 no se pelean, no se agarren, ¿eh? Cuidado, o sea, ¿qué pasó? Todo, y como, no, de hecho estamos diciendo chistes, o sea, Sí, todo bien. sí. Pero fue un chiste un poco tenso Lo mismo dicen de nosotros, de los alemanes. de los alemanes, porque yo también escucho el alemán y me hace parecido mucho a la... De hecho, una vez hicimos un video juntos, cuando nos conocimos por primera vez, hace 5 años, Sí, que ahí preguntamos a los chicos cuál se escucha más fuerte, el árabe o el alemán. quiero empate, creo. Sí, de que... ¿Qué imaginas que estamos diciendo? Fue con el Mo. Sí, Sí, antes de que entonces... fuéramos a Tepoztlán, ¿no? Sí, Ahí grabamos. ahí grabamos. Entonces, me gusta mucho que también el país es ordenado. Por ejemplo, en Egipto, en muchas partes no hay semáforo. O sea, tú... O sea, ¿tú dices México es ordenado? Sí. Ok. A comparación de Egipto, Ok, sí. órale. O sea, estamos de calidad de vida. Yo, en mi punto de vista, siento que Egipto es menos de calidad de vida. ¿Qué lo hace menos, por ejemplo, que Educación, México? Educación. la educación, la salud, Ok, las calles. O sea, literal, la simple vista de ver las calles. ok. No hay semáforo. O sea, si tú te vas a Egipto conmigo, yo te debo agarrar de la mano y cruzas así conmigo. Mm, O sea, debes hacer este contacto visual con el chofer ya. de que voy a pasar, ¿eh? Ándale. Y debes, mira, no te acerques. Y hasta que cruzas. Ya. Y ahí cuando me llegaban mis amigos a Egipto o a youtubers o de esos de los guías que estoy haciendo, y ahora me dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar? Pues yo ahí lo agarro de la mano o pongo mi mano ahí en su hombro y así, digo, no, Ali, ¿cómo? Es así, no hay otra forma. Si regresas, te atropellan. O sea, ¿sabes? Es que tomas la decisión que ya ves cuando tú haces tu línea, voy a pasar después de este carro, pasas. Y si haces un paso atrás, el otro carro ya él entendió que tú pasaste, ya cruzaste, te atropella. O sea, es como, tiene su chiste este juego de cruzar la calle en Egipto. Lo debes convivir tú solo, ¿sabes? Es como irte a Egipto y experimentar esto, Ya. de cómo cruzar a la calle sin semáforo. No manches, y yo ya me estresé aquí en México manejando. Yo no me quiero imaginar cómo sería en Manejar, Cairo. casi todos los carros en Egipto tienen un golpe. Claro. Y lo chistoso en Egipto, que la gente te perdona. O sea, es como, se bajan y se enojan, se hacen sus, gritan, sacan la energía esta, y después dice, que fue algo chiquito, dicen, ay, bueno, Dios me paga, me voy. Es que si llamas a la policía y Está todo esto, buenísimo van a eso. tardar más a llegar, No manches. en serio. Y, Sí. y ya vas a gastar todo el día ahí. Entonces, no, bueno, ya me voy, adiós. Como aquí, ¿no? O sea, de que aquí siempre es, vivimos aquí en el cruce, que donde ustedes, ahora que los saludé, ahí estuvieron cada rato, cada semana hay choque, ¿no? Y yo siempre lo veo que normalmente no es nada grave, pero hasta que llega el seguro, que luego no sé qué, y ya después de 3, 4 horas todavía están allá. En Egipto, no. El Egipto, y más en el Cairo, como la vida es muy rápida, Mm, la gente es como muy estresada y lo sientes tú. ok. O sea, el simple hecho que entras, por ejemplo, a las pirámides, que yo sé que mucha gente van y siempre suben este video. Ay, me estafan en las pirámides. Sí. No sé qué. Siempre suben. Todos los youtubers, si ves, escribes así en YouTube, las pirámides, va a ser estafas, estafas, estafas. Pero, hombre, o sea, tú debes saber cómo manejar eso. Si tú no quieres comprar, nadie te va a obligar que te lo venden, ¿no? Pero también, y cuando te ven extranjero, te van a vender caro. Eso es Claro. obvio, en todo el mundo, ¿verdad? Pero lo sientes en los vendedores, porque como, yo lo siento porque esta gente como trabaja día a día y tienen una familia atrás de ellos, como quieren que te venden rápido y ir para alguien más, para vender y vender y vender, y hasta ellos como te empiezan a hablar en todas las idiomas. O sea, si tú dices, yo te preguntas, ¿dónde eres? Ah, de Alemania. Te empiezan a hablar en alemán. O sea, tal vez el básico alemán, pero para venderte. Para engancharte. Sí. Y después llega la Te estafa. dicen el chiste. O sea, siempre saben un chiste Ya. en español, en alemán, en inglés, y tú te rías.
Ay, pues cómprame $1, $1. Mira, mira, mira. Y le mira. doy $1 y después, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí que te dice, ay, no, es que $1 para este fue algo muy simple, pero ellos tienen más cosas, más, o sea, más hechidas. O sea, lo que pasa que aquí tú te vas con la historia y te quedas fascinado lo que has hecho Ramsés. Ramsés, por ejemplo, controla Egipto 66 años. O sea, es un cabrón que se quedó en el poder 66 años. Y Cleopatra, que Hatshepsut, que es una de las mujeres que ellos no aceptaban que las mujeres llegan al poder. Y ella dijo, claro que sí que voy a llegar al poder. Y ella ponía una máscara con bigote y barba para que no la hacen menos. Y dice, yo voy a controlar, voy a llegar al poder, no me importa nada. Y controló a Egipto yo creo como unos 20 años. Entonces, eh, escuchas la historia, ves los templos y todo esto. Entonces, claro, te quedas con esta parte y dices, quiero llevar algo de Egipto. ¿Sabes quién se engancha más? Las mujeres, con la ropa árabe, los vestidos. Mi amiga Fer, que viajó conmigo ahí un mes y medio, llegó a Egipto con 2 maletas. Una maleta me llevó papas y regalitos para mi familia. Esta maleta, literal, regresó a México con vestidos, con no menos de 20 vestidos. Y pagó extra en el aeropuerto $250 para que lleve sus cosas, porque pasó de peso Yeah. para llevar las joyerías. Creo que las mujeres compran más que nosotros los hombres. Nosotros como los hombres somos muy, muy simples. No, me Es vengo esta cierto. playera y ya. La mujer, no, espérame, que me Ajá. Y maquillo, que esto el y cabello. aquello. No, me pongo este anillo, me pongo esta pulsera o este vestido, ¿sabes? Esto, yo siento mucho que las mujeres compran más. ¿Y qué sientes que es lo que más llama la atención a los mexicanos, los latinos de Egipto, por ejemplo? La cultura. Ok. Tenemos una cultura de los faraones, estamos hablando de 7,000 años. Sí. O sea, estamos hablando de 5,000 años antes de Cristo. Mm. Los faraones que fueron 30 familias faraónicas y cada familia que como tenía su temporada y sus fechas. O sea, yo no sé exactamente las fechas, pero cada familia tenía su etapa, ¿no? De mejorar a Egipto, de hacer de sus templos, las pirámides. O sea, algo muy chistoso cuando lo cuento, cuando me hago de guía en Egipto o hago mis viajes en Egipto. Por cierto, que la gente quiere ir a Egipto, estoy haciendo mi agencia de viajes para que la gente vayan y conocen. Ahí me mandan mensaje por mi Instagram o mi Facebook. Ahí los dejo de todos modos en la descripción también el canal de Ali. A ver si encuentran la primera colaboración que hicimos hace 5 años. 5 ¿no? años. Sí. Fue la primera vez que grabamos juntos. Ya, si quieren venir a Egipto, aquí ya estamos. Qué mejor que ir con un egipcio Egipto, mexicano. sí, pues sí. Algo muy chistoso que siempre que lo cuento, ¿qué es las pirámides? Pues según lo que tengo entendido, era básicamente la tumba para un faraón. Sí, es la tumba. Sí. Literal, o sea, estás hablando de la pirámide de Keops, la más alta. Ujú. Estamos hablando de 145 metros de altura. Órale. Tú has ido a las pirámides ahí de Teotihuacán, ¿no? Sí. Del Sol y la Sí, Luna sí, y sí. Chichén Itzá. Aquí lo que es más ancho. Es la pirámide de la Luna y del Sol es más ancho. La otra de Giza es más alta. Es 145 metros de altura y es prohibido subir Mm, porque te puedes matar ahí. pues sí. Entonces, ¿cómo fue esto? Que antes los rateros robaban, o sea, ellos enterraban normal como nosotros. Y después, pero robaban porque ellos creían, los faraones creían en la otra vida. Entonces ponían oro, ropa, comida, las cosas que usaban en su día a día, las llevaban con ellos para cruzar al otro lado del mundo. ¿Es cierto que también en las pirámides pusieron como sirvientes o como personas, pues, que le podían servir al Sí. faraón o es un mito? Sí, o sea, cuando abres la tumba no solo encuentras un cuervo, a veces sacan hasta animales. O sea, tu mascota de, no sé, de gato, ellos adoraban mucho los gatos. ¿Por qué? Lo tomaban como una mascota y le agarraban mucho cariño y yo creo que lo creían como, tenían como un dios, podemos decir, y cuando moría el gato de una persona en esos tiempos, quitaba sus cejas para mostrar su tristeza. Si se fue mi gato, se fue mi mascota. Entonces, o sea, ellos tenían sus rituales
para morir, o sea, para hacer el cuervo de la momificación, tardan 50 días Buah. para momificar el cuervo. O sea, ahorita que te vas a un museo y entras, que no, ahí no puedes grabar, solo vives la experiencia y ves las caras de los faraones, de Ramsés, de Hatshepsut, de toda la familia faraónica. Ves las caras, o sea, ves la nariz, ves los ojos, hasta encuentras pelo y el pelo mantiene el color. O sea, dices, este man fue güero, este man fue cabello negro, o sea, y la altura de las personas de que no fueron tan grandes, o sea, la misma altura de nosotros, porque ahí hasta ahorita no descubren cómo hicieron las pirámides. Esa es una de las cosas secretas que no saben. Y que, por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela nos enseñaron también la historia de Israel y de los judíos. Como no hay este mito, no sé si es comprobado o no, que también fueron, es como esclavizados para ayudar a hacer las pirámides. Hasta donde yo sé, no, Ok. porque esto, como, bueno, Egipto no solo faraónico, fue también algo religioso, porque aquí llegó Jesús Ujú. con la familia sagrada y se quedaron en como una cueva abajo de una iglesia, un fuerte, en Ok. ese tiempo, un fuerte, se quedaron 100 días que se corrían del rey que estaba matando a los niños. Ajá. Y ahí se quedaban en Egipto, 100 días. Órale. Y antes de Jesús, también Moisés. Moisés, exactamente. Moisés fue y habló con el faraón y después subió a la montaña de Moisés, habló con Dios, Dios le dio los 10 mandamientos, bajó y llegó al Mar Rojo y estaba ahí faraón atrás y dijo, ¿y ahora qué hago? Ayúdame. Y partió Y el mar. dice, vega con tu bastón al mar y se abrió el mar. Pasa Moisés y su gente y se cierra el mar otra vez. Y se muere el faraón y sus soldados. Sí. De eso me acuerdo, que lo vi una vez en Disney, creo. Sí. Cuando era muy Bueno, morro. esa la... Entonces Egipto no solo la historia tan antigua de los faraones, es que también tiene esta parte religiosa, que ahí había camino Jesús, camino Moisés, ahorita es un país musulmán, que para nosotros también, ahí en Egipto, en el Cairo, encuentras la primera mezquita en toda África, que es la mezquita de Amr ibn al-As. Es la primera mezquita de toda África Wow. y tiene como unos 600 años de antigüedad. Entonces, o sea, Egipto depende de ti. ¿Qué estás buscando? ¿Quieres la cultura faraónica? Vas a encontrar una historia gigante. ¿Ves la parte religiosa? Pues ahí está. Las iglesias, las mezquitas, la familia sagrada, todo esto. ¿Quieres comida? Tenemos una gastronomía gigante de comidas, que ahí pueden probar el shawarma, las hojas de parra, el kofta, el kebab. Puedes probar de todo. Y tenemos una cocina muy gigante. Ya tengo hambre, güey. Es que no, Terminamos y vamos a comer ahí a la vuelta un shawarma. a ver qué dices, güey. ¿Has ido a Alemania alguna vez? Bueno, es chistoso porque te acabo de decir que cuando salí de Egipto por primera vez, hice una escala en Múnich. Ah, sí, ¿verdad? Solo la escala, nada más. Pero solo de Europa conozco Francia. Ok. Que ahí perdí mi avión. Es que lo que es más extraño de la comida callejera en Alemania son las comidas como kebab, Ah, sí. shawarma. Hay muchísimo. Sobre todo en Berlín, en las ciudades grandes. El Döner Kebab es la comida rápida más consumida en Alemania al año. Más que la salchicha, más que las Oh, papas. Sí. ¿en serio? Ujú. O sea, yo también cuando me fui a Toronto, yo creo que hay árabes en todos lados. Sí, Y se hacen su comunidad. sí. Y es como, los árabes son muy conservadores. O sea, yo creo que los latinos te metes adentro de ellos y ellos sí te dejan. Sí. Pero cuando entras adentro de los árabes no es fácil. Difícil. Es difícil para que ellos te dejan entrar por muchos temas, que es una cultura muy conservada, la tema de las mujeres, o sea, por ejemplo, allá no puedes saludar a una mujer con un beso o un abrazo, Ajá. porque eso es mal visto. Hasta si saben que eres egipcio o te ven, la policía te puede decir algo, ay, no puedes hacer esto. ¿Cómo Ya. que la estás agarrando? ¿Cómo que la estás besando? Ya. Y te pueden regañar.
¿Sí me explico? Bueno, para los extranjeros está bien, es normal. ¿Sí me explico? Entonces, para Canadá, cuando me fui, encuentras una comunidad gigante y comida árabe en todos lados. El falafel, que es una comida vegetariana, que es las habas o garbanzo con verdura frito. Eso, y el tahini, que es la salsa esta de café de sésamo. Me está dando hambre, güey, no manches. Ya no hay que hablar de comida. Bueno, el punto es que en Europa, por ejemplo, en España hay muchos árabes, en Italia, en Alemania, donde vas a encontrar árabes, Sí. por todos lados. De diferentes partes, pues, ¿no? Sí, de Marruecos, de Algeria, de Egipto, de Arabia Saudita, vas a encontrar de todo. Oye, ¿y por qué crees que las comunidades árabes, como tú dices, que son un poco más cerradas, no es tan fácil de entrar? Yo cuento, tal vez, o bueno, árabes y chance que también comunidades como musulmanes, tal vez. Mi primer amor cuando era yo chiquitito, un adolescente de unos 16, 17 años, mi primera novia Ujú. era musulmana y nos tuvimos que esconder de la familia Mm, porque ellos no sabían que No sa- andaba con un alemán, ¿no? Y bueno, siempre era un pedo, porque yo cuando salíamos al antro, pues ya sabes, en Alemania hay muchos árabes, turcos, etcétera, veían como y decían, "Ah, este güerito que hace con una de nosotros, pues, Sí. ¿no?" Y siempre me la armaban de pedo. ¿Ah, Pero sí? yo no me dejaba, entonces siempre era un pinche drama, güey, un pinche drama. La pelea ahí. Sí. Pero también tengo muchos amigos musulmanes también. Y yo creo que también lo que veo, por ejemplo, en común es una vez que entraste son muy hospitalarios. Muy cabrón. O sea, para nosotros la visita es muy importante. O sea, por ejemplo, yo antes que nada cuando me llegaba una amiga de México, una mexicana, ¿no? Y se quiere quedar en mi casa, digo a mi mamá, le pido permiso primero, ¿no? Porque es su casa. Digo, mamá, bueno, ¿sabes qué? Viene una amiga. Pero ¿cómo que tu amiga se va a quedar aquí y tú estás aquí en la casa? O sea, esto de que no se mezcla, no se hace este contacto entre el hombre y la mujer. O sea, muchos decir, no puedes tener una relación sexual Ujú. antes de casarte. Mm. Debes llegar al matrimonio y te casas y después ya tienes tu esposa. No puedes experimentar esto antes. Pobrecito, y tú todavía no estás casado, chale. Ah. Bueno, eso lo hablamos. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Y mis novias en Guadalajara. No, bueno, yo le digo, yo sí he tenido novias en Guadalajara, que, bueno, yo me encanta Guadalajara, me encantan las tapatías, son chicas muy lindas, muy bonitas. Y sí, yo he tenido novias, para que ahí no piensan que después dicen, una de las dos, me dicen, ay, no te gustan las mexicanas, ¿verdad? Por eso no andas con una. O me dicen que soy gay. Mm. Una de estas dos. Entonces yo digo, bueno, hablan lo que hablan. Bueno, yo sigo a mi camino. Esto yo siento que la visita para nosotros es muy importante, pero ya debes conocer a alguien o que alguien te meta adentro. Digo a mi mamá, ok, viene una amiga, pero ¿cómo? No, es que tú estás aquí en la casa, no se puede que ella viene y ya tú estás, aunque yo me quedo en un cuarto y ella se queda en otro cuarto, no, es como, es grande, es como, no, ¿cómo? Eso es... Y bueno, yo le intenté convencer a mi mamá, porque no, mamá, es que mira, en México es normal, no pasa nada. Y a mi mamá, ok, bueno, yo lo hago por ti, hijo, porque quiero apoyar y te quiero ayudar y así, ¿no? Entonces, yo siento que para entras que alguien te deja entrar o, sí, o sea, tú sepas cómo, o tener novia, pero ahí te va. Una mujer musulmana no se puede casar con un otro hombre de otra religión. O sea, yo sí como hombre me puedo casar con una mujer de otra religión, pero las mujeres musulmanas no. Mm. Ahí te va el chiste. O sea, si tú andabas con tu novia, pero si tú, el chisme llegaba a la familia de tu Sí, novia, eso siempre era el tema. ya te van a rechazar Sí. y van a decir, este güey es alemán y no es musulmán. A lo menos, o sea, él debe ser musulmán, Sí. que él se convierte.
Eso era siempre un tema. No eran árabes, no voy a decir la nacionalidad para que no... Pues son musulmanes. Son musulmanes, pero también es una comunidad muy unida en Alemania de este país, pues, ¿no? Todos se conocen, casi. O sea, no todos, pero... O sea, como siempre sale que, es que ese yo conozco a su primo, no sé qué, ¿no? Y de que, no, qué drama. Y eso también o sea, no te van a dejar hacer este contacto con la mujer. Sí. O sea, al decir, aquí en México... Pero ella me buscó. Ok, sí, o sea, también, o sea, los árabes, yo creo que nos gusta mucho lo que es extranjero, lo que es diferente. Y para las mujeres musulmanas también, o sea, para ellas como ver a un alemán es como, él es muy diferente, él no es prieto, ¿sabes? Él es güero, con ojos verdes. ¿Existe eso también en países árabes? No de racismo, pero más de clasismo. Ya. De que, tú vives en este barrio, uy, no, ese es un barrio peligroso. No, ¿Hay barrios bravos en Egipto? Sí, yo soy de un barrio y grabé. De hecho, el video que te dije en mi canal llegó viral por esto. Tiene 1 millón de visitas. De barrio bravo en Egipto. Sí, dije así, me fui al mercado y mi mamá se peleó. Y yo por el simple hecho de agarrar mi teléfono, o sea, no agarré una cámara. No, agarré mi iPhone y caminaba en la calle. Mi mamá, este día yo no quería grabar. Me dijo, no, vente y quiero que tus seguidores, porque mi mamá entra a mis videos y lee los comentarios, lo traduce ahí en Google y ve los comentarios. No, yo quiero mostrar a tus seguidores cómo es el mercado de nosotros. Nosotros no sabemos que va a pasar una pelea. Yo camino y grabo con mi mamá. Estoy grabando a mi mamá, literal, y estoy cuidado que no grabar los demás gente, porque yo sé cómo son la gente en este barrio. Y se molestan. Sí, y yo, literal, yo estaba grabando yo, así, a mi cara, y una mujer pasa y me dice, o sea, a mí me hizo chistoso, la verdad. O sea, ¿me estás grabando a mí? ¿Cómo? Y yo ahí me hice el mexicano. O sea, no hablé árabe. Porque dije que hablo árabe, lo van a armar de pedo. Se van a pelear conmigo. Y no sabemos hasta dónde llega. Tal vez ahí agarran. Son de agarrar. Entonces yo dije, ok, yo no voy a hablar. Mi mamá me empezó a defender. Ella dijo, no, él es extranjero, él está conmigo y nada. Ahí la cosa que no puedes meterte mucho con una mujer. O sea, porque una mujer allá en Egipto, si tú molestas a una mujer, de hecho eso es un tip también para la gente que quiere visitar a Egipto, y alguien te molesta y tú dices, este man me molestó, toda la gente te van a apoyar. O sea, toda la gente van a echar a la mano a la mujer. ¿Cómo que estás molestando? Déjala. Y hasta te agarran y a veces pegan a los chavos o a la gente que están. No puedes molestar a una mujer. Entonces mi mamá empezó a hablar y dijo, no, él es extranjero, que no sé qué. Y fue un fragmento de 2 minutos. Camino y después vino un señor, que creo que es el esposo. Y lo chistoso aquí que él me hablaba en árabe y yo me hacía como, no, yo no entiendo. Y lo hablaba en español yo. Y de que, no, te vamos a hacer una multa, vamos a hablar a la policía, no puedes grabar así, debes tener un permiso. Y mi mamá ahí se puso brava. Dijo, no, ¿cómo que le vas a hacer no sé qué? Y ahí fue 2 minutos de un vlog de 30 minutos y eso es lo que hizo el vlog viral. Y eso lo dejaste en el video, obviamente. Hasta el ¿no? final. Ya tú sabes cómo manejar. Te dije ahí y lo moví un poco. Es que el pinche chisme, güey, siempre jala. La gente, pues sí. La gente en Egipto también es muy chismosa, ¿eh? Le encanta. Tenemos esta señora, se queda en la puerta de la casa para solo viendo ahí por todos lados. ¿Y quién se peleó? Y se divorció. Y, ya tiene novio. Así. Pues como en México también, sí, o en Alemania igual, güey. Sí. Eso era un pueblo. Entonces ahí es parecido. Pero a ver, entonces descríbeme cómo es un barrio bravo en Egipto. Pues casas viejas. Ya. La gente está brava. Encuentras armas, droga. Ya. En la esquina. Así. Y si entras y sepan que tú eres extranjero y estás solo, ahí te van a chamaquillar. Fácil. Yeah. No, ahí te van a quitar algo. O sea que... sí. Cámara ya se la sabe. Sí, o sea, yo cuando llevaba a alguien a mi casa, pues la gente ven que anda conmigo. Ajá. ¿Sí me explicó? Entonces la gente como, está con Ali. Es su amiga o es su amigo y así. Sí, igual como en México. Yo siento que los egipcios o los árabes en general somos muy parecidos a Latinoamérica.
Tenemos esta calidez de hacer amigos rápido y recibir a la gente a la casa y, vente a mi casa, yo te invito. No sé qué, mi mamá hizo esta comida, yo te invito. Y hablar, y nos encantan los extranjeros. Ay, ¿de qué país? Ay, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Y qué te gusta de Egipto? Ay, ¿y todo bien? ¿Te falta algo? Así somos. También, yo siento que la gente de en Egipto, por eso cuando vine por primera vez a México, no sentí tanta diferencia. Yo dije, esta gente es igual como nosotros. O sea, es como, puedes hacer amigos rápido, ya sabes, aquí en México, no manches, eres de Egipto, pero ¿cómo? ¿Y cómo es tu cultura? Y no, es que nosotros estudiamos en la escuela sobre Egipto, las pirámides, los faraones. Ay, es mi sueño ir a Egipto un día. Ay, háblame en árabe, dime una frase en árabe. Ay, ven a mi casa. Ay, mi jefa, si lo presento que tengo un amigo egipcio, le va a encantar. Y así haces amigos en México. Ya tú sabes cómo. Sí, es parecido. Yo también he sentido eso, como por parte de los árabes. Oye, ese podcast se llama Choque Cultural. Yo creo que ya hemos tocado uno que otro, pero explícitamente que dices, eso me chocó cuando llegué a México, o incluso tal vez choque cultural inverso ahora que regresaste a Egipto. Mucho, ¿Sí? mucho. Es otro mundo. Es totalmente diferente. Me acuerdo cuando llegué a México, yo tenía ahí como una semana o 10 días y salí con unos amigos, hombres, y llegaban sus amigas y me querían abrazar. Y yo como la embujé, así como, ¿cómo? ¿A dónde vas? O sea, no, ¿cómo que me vas a abrazar? Pero en ese tiempo yo hablaba en inglés, no entendía. Y mis amigos me empezaron a explicar, Ali, como no, es que es ser caballeroso aquí, es recibir a la mujer con un beso, un abrazo. Es normal. Y allá en Egipto es mal visto. No puedes tocar a la mujer. O sea, de lejos. Hola, o así con la mano y ya. El alcohol. La gente aquí le encanta la fiesta. El desmadre, como dicen, ¿no? Le encanta el ir a bailar. O sea, es como allá el dejar tu novia que baila con otro hombre, no. O sea, si te vas a una boda egipcia, bailan, pero es un círculo de hombres y otro círculo de mujeres. No se mezcla. Los hombres solos y las mujeres solas. Y así, la comida en México. O sea, en el hogar que tenemos una cocina gigante árabe y una cocina gigante mexicana. Yo pensé que voy a sufrir en México. Para nosotros como árabes, México es América, que es Estados Unidos. Es igual. Comen hamburguesa, papas fritas, salsichas y eso es todo. Y yo dije, no manches, voy a sufrir con la comida. ¿Eso es el estereotipo que existe de México en Egipto? En Egipto sobre aquí. Sí. América para nosotros es Estados Unidos. Ok. Y México es narcos, droga, desierto. Porque eso casi lo que las películas que nos mandan allá. Que toda la gente anda en caballo, que es desértico, todo es café, viven en casas de madera, el cowboy. Yo hice un video en Egipto preguntando a la gente y casi fueron esas preguntas. Cowboy, todos decían el taco, narcos. Eso es lo que saben. Y eso que lo que uno intenta en sus videos, con nuestros videos cuando viaja, de cambiar este estereotipo de que no manches, Egipto tiene mucho más y México tiene mucho más a ofrecer al mundo y que la gente debe venir a México y conozcan que aquí son 32 estados, cada estado con un clima, con un acento diferente y una comida diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pensé que voy a sufrir con la comida, pero vine y me hizo raro en el inicio que comen carne en la mañana. ¿Cómo que comes barbacoa en la mañana? ¿Comes una birria en la mañana? Y eso me hizo pesado en el inicio. ¿Ahí qué se come en la mañana? El falafel. Falafel. Que es verdura. Ok, pero salado. ¿O también desayunan dulce ustedes? Bueno, puedes encontrar en la mesa el falafel, queso, miel, que comemos mucho salado. Yeah. Como fermentamos mucho la verdura, o sea, las aceitunas, el pepino, todo, o sea, lo fermentamos y se hace salado, se fermenta como un mes y lo comes. Y comemos mucho dulce, mucho, el baklava. Omalí, los dedos de novia. Pensé que, bueno, que voy a sufrir, pero hay una comida
muy grande, hay una variedad gigante aquí en México de la comida. Y mi favorito ahorita, o sea, la barbacoa. Ir a un domingo, echarme un consomé chingón con cebolla y sal y salsita, mis taquitos de costilla, desbaldilla y todo, y ahí yo feliz. Yo creo que incluso cuando fuimos hace 5 años a Tepozotlán también te pediste barbacoa, ¿no? Sí, En el mercado. mi comida favorita. Ok. Número uno para mí, la barbacoa. Y Ok. me voy hasta las ferias de barbacoa. Yo me voy a Actopan o me voy a Capoloac, en el Estado de México, a grabar la feria de barbacoa. Qué rico. Y ya. Ahí te acompaño, me avisas. Vamos con Cheche. Sí, también. Es que también, por ejemplo, nosotros no comemos carne de cerdo. Eso Ya. fue un chico cultural también muy Claro. fuerte. Yo tampoco como carne de cerdo. O sea, el irme a un puesto, en el simple hecho que mezclan el res con el cerdo, yo no puedo comer. Mm, ¿Se me explicó? Sí. Y la gente aquí en México, ay, es rico, ¿cómo que no te gusta la carnita, el chicharrón? Y como no, o sea, para mí, la verdad, a mí no me antoja. O sea, me hace como no. Porque no estoy acostumbrado de verlo o no sé, o olerlo, Ya. me hace muy raro. Eso fue también. Y siempre preguntar. Me voy a un lugar, a un restaurante, un Sí. puesto y decir, ¿vendes, ¿tiene manteca Sí. o no tiene manteca? Los tamales, por Sí. ejemplo, que siempre casi llevan manteca. Manteca. Eso fue un chico cultural también. Eso también pensé, cuando si en algún momento un compa de Alemania, musulmán, me visita, le tengo que avisar. O tal vez, bueno, sí le debería avisar, sí, obvio. Pero ¿por qué tú no comes carne de cerdo? Por eso, porque yo me crié entre muchos migrantes, básicamente. Mm, Y ellos, como yo siempre veía, ¿no? Que no lo comían y como hasta había como cierto guacala, ¿no? ujú. Entonces yo hice el experimento cuando tenía 17 años de que 4 semanas no voy a comer carne de cerdo. Después, ya, cumplo la 4ª semana y una salchicha alemana con mostaza y la como y no la pude acabar Mm. porque ya no me sabía igual. Y digo, tal vez ahora entiendo por qué los musulmanes y los judíos no comen cerdo. De hecho, los cristianos, según la Biblia, tampoco deberían comer cerdo, pero Ujú. creo que por una hambruna o algo que el Papa en ese entonces, en la Edad Media, dijo, no, pues ya. De hecho, la familia que yo viví en Toluca, mi primer año aquí en México, ellos son como una rama de cristianos que no comen cerdo. Sí, es adventistas. No me acuerdo, la Sí, verdad. sí, hay, Pero no hay comen ramas, cerdo. sí. Y yo cuando vivía con ellos dije, yo estoy feliz. O sea, no ponen cerdo en los platos, nada. O sea, toda la comida que traen es res, pollo y así. Y dije, ay, Sí. pues feliz yo estoy aquí con que no hay cerdo, ¿verdad? Y casi toda mi familia no come cerdo, porque yo les lave el cerebro a todos. Ah, Les dije, es que los cerdos no sudan, ¿no? Y que luego, ay, también los cerditos como vivos me causan mucha ternura, son bien bonitos, ya sé, para mí probablemente, ¿no? Pero bueno, es que también, si te vas al doctor y te enfermas de algo, hasta ahorita te dice, no tomas alcohol y no comes cerdo. muchos te dicen eso. Y tú, o sea, ahorita dice, no haya los ganados donde ponen y lo limpian, que todo está limpio, que no sé qué, pero tú no sabes, ¿no? Pero lo que yo sé que tiene este picho que te puede llegar al cerebro y te puede matar. Sí. Que la comida no está tan cocida, Sí. no está tan buen cocida, te puede matar. En Alemania tendríamos un choque cultural tremendo porque, sobre todo en regiones más rurales, se come carne de cerdo cruda. Cruda. Pero hay un proceso que hace que... Como fermentado. No sé, no es fermentado. Se llama Met-Igel. Son como... Hacen erizos, como forma de erizos. O sea, un chingo de carne cruda de cerdo y hacen erizos de esto. No, Interesante esto. Sí, pero no, a mí no me gustó eso. ¿Has probado el tequila alguna vez? Sí, Sí. sí. ¿Mezcal? No, tequila, sí. ¿Pulque? No. El pulque sí, con cheche. Una vez me llevó cerca de ¿cómo se llama? La pirámide de Tehuacán. Ajá. Y ahí probé el pulque. Sí, es que Pero me pulque hizo relax. como la textura como babosa. Sí, por supuesto. Como no, para mí no. El tequila, sí. Sí me gustó. Tequila me pusieron Coca-Cola, agua mineral, limón y sal. Y salsa Valentina. ¿Y fue la primera vez para Sí. ti probando alcohol? Sí. Ay.
Y es fuerte, es fuerte el alcohol. No sé, como yo nunca en 6 años probé alcohol. De hecho, lo probé en Egipto, ¿eh? Eso es Sí. que mucha gente no sabe. Lo probé el alcohol por primera vez en Egipto, que una chica me trajo una botella. Bueno, para mí, para su cumpleaños. Y me dijo, pasa, no, prueba por mi cumpleaños. Prueba uno. Pero no manches, o sea, eso te raspa, te quema aquí y te golpea. Como yo nunca he tomado, yo me sentí así como, ay, ya la cabeza es como, con un shot, yo como, ay, ¿cómo? Te sientes como, me sentí como ligero. Mm. Se me explicó y es como, bueno, fue un poco fuerte esto. Y ponerte sal y limón y salsa valentina para que te cambie el sabor. Bueno, es prohibido para nosotros, pero dije, nunca me ha interesado, o sea, yo vivía en México y no me daba este antojo de, quiero probar. No sé, y me invitaban a 15 años, me invitaban a cumpleaños. "No, toma, toma, toma". Yo, no, o sea, no quiero, o sea, no me interesa. O sea, no sé, no me da. Y no sé, y probé y es como, yo creo que no, yo no soy de tomar alcohol. Mm. O sea, no, la tomé, la probé y como no. Tal vez también por el simple hecho que yo nunca ha dependido de mi estado mental o Ujú. serme feliz o divertirme, dependerme del alcohol. Sí, es también es mucha costumbre. Justo esos días estaba hablando con otro compa alemán que en Alemania está bien cañón esa cultura casi un poco alcohólica que tenemos, sobre todo si vienes de un pueblo. Ujú. Yo tomé mi primera chela a los 14, ¿no? Y es súper normalizado ahí, pues, ¿no? Sí. Y desde que éramos chavos tomábamos chela, güey. Mucha la cerveza alemana, ¿no? Es Sí. muy famosa. Y bueno, ya como pasando los 30, yo empecé a cuestionarlo un poco, pues, ¿no? Pues, ¿Sí como ya tomas dijiste, ahorita o ya pues casi ahora lo bajaste mucho? bajé muchísimo, porque O sea, también, tú estabas de fiesta y tomar y así. pues, 2, 3 chelas, sobre todo chelas. Y Mm. el problema, o bueno, el pedo es como de chela, pues los alemanes la toman como, muchos alemanes la tomamos como agua, Mm. ¿no? Mm. Y antes me gustaba mucho ir al fútbol con mi barra en Alemania. Y vámonos, o sea, de 8 horas de ida ¿no? Al este de Alemania. Chela, 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 Toma. chela. Ves el partido. Y ya de regreso también te chingas otras más chelas, ¿no? Entonces ya dije, ya estuvo. Ya tomé suficiente chela, lo que otros toman creo que en 80 años. Y ya ahora puro agüita mineral. Está Salud. buenota. Salud, Ali. Yo te quiero invitar. Yo sé que ahorita tú haces tu podcast, pero me gustaría vloguear contigo Ok, una vez más, pero en Egipto. ok, va. Ir a vloguear y yo sea tu guía y te llevo a probar comida, gastronomía, te explico la cultura y te va a sorprender muchísimo. Y pruebas, que yo sé en Alemania la cerveza es muy famosa, pruebas la cerveza egipcia, Órale. que tenemos como 2 marcas egipcias de cerveza. Yo encantado, ¿eh? Ya sabes, o sea, ahí, de Alemania para allá, ¿cuántas horas son? Yo ¿3, creo 4? 3 horas y media. Sí, ¿no? Sí. Ya De estoy en Múnich Cairo. al Cairo, vuelas 3 horas y media. 4 por mucho. Sí. Ya estás en el Cairo. Con mucho gusto, te acepto la invitación. En serio, ya. Nomás hay que coordinarnos bien. Sí, eso sí. Y Y con mucho gusto te recibo, te llevo a conocer. Y estoy segurísimo. Yo creo que hasta todos los youtubers cuando se van a Egipto les va bien. sí. Porque siempre Egipto es un país muy interesante. Y toda la explicación, toda la cultura, todo lo que tenemos allá, las mujeres tapadas, su forma de vestir. En Egipto es un país tan drástico que puedes ver bikini en la playa y sales y caminas en la calle y ves una mujer totalmente tapada con el burka. Mm. Entonces como tú te quedas así como, ¿y ahora? Y ves mujeres con jeans, con minifalda, con vestidos, de todo tenemos allá en Egipto. También tenemos en Egipto güeros, morenos, negros en Egipto. Y tenemos gente nativa que hablan otros idiomas en Egipto también. ¿Cómo se llaman esos idiomas? Tenemos en el sur, que es el Nubi. Nubi. Nubi es una idioma, no está escrita, es solo hablada. Ok. Y tenemos en Siwa, que es el oeste de Egipto, es un oasis. Es un oasis grande. Son gente que mudaron desde Algeria y Marruecos y llegaron a vivir en Egipto y hablan amazighi. Amazighi, que es un idioma escrita
y hablada. ¿Son beduinos? Sí, ¿Eso? o sea, son gente que siempre se mueven de un lugar a otro y Mm. siempre se dedican al ganado. Ok. Entonces, cuando este lugar es verde, se quedan y hacen sus casitas, ¿no? Y se mueven. Pero ya esta gente ya está ahí, modernizada, viviendo en Egipto. Todavía tienen sus costumbres, su comida tradicional, su idioma. O sea, yo me voy a Egipto, que es mi país, y ahí me quedo en una mesa hablando y ellos hablan entre ellos y como, ni madres entiendo. Mm. ¿Cómo? No entendí nada. ¿Ahora qué? Explícame lo que tú dijiste en árabe, porque no entendí, ¿no? Entonces, yo creo que en Egipto es místico, es muy interesante. No porque es mi país, pero deben conocer a Egipto una vez en la vida, la Sobre verdad. todo me llama mucho la atención todas las civilizaciones antiguas, pues, ¿no? Sí. Por todo el mundo está increíble. Como cuánto tiempo ya llevamos en la Tierra como humanidad, Ay, ¿no? Un chingo. mucho, Y sobre todo millones de años. también considerando de que mencionaste en Egipto casi 6, 7 mil años De 7000 años. de cultura, de creando De los cosas, faraones de entendiendo cosas también sobre... que existen hasta ahorita. O sea, Sí. estás hablando de las pirámides que lleva 7000 años, eh, tiene piedras. Las más chiquitas pesan 2 toneladas. Cuando entras en el cuarto del rey, donde había la momia y el oro y todo, que normalmente lo sacan y le ponen en los museos, hay una piedra arriba de su cuarto que pesa 60 toneladas. A la madre. Y la pirámide lleva más, la más grande, lleva más de 2 millones de piedras, de una altura de 145 metros. Preguntas tú, ¿cómo lo hicieron? ¿Son gigantes? No. O sea, ves y ves las momias, son el mismo cuerpo como nosotros. Usaron la magia negra de, o sea, llegaron del espacio, que la ayuda de los Alienígenas. ajá, aliens, o qué esta no saben cómo lo hicieron hasta ahorita. Y eso es lo que hace el misterio, ¿no? De ir a ver las pirámides. Y es una tumba. Mm. Imagínate las casas de ellos, los templos. Es una cosa impresionante. Los colores se lo puedes ver hasta ahorita en los techos. Verde, azul, la escritura que ellos hacían, contaban su vida. O sea, esta gente sabía que otra civilización va a encontrar esto, cómo ellos pensaban. También que las pirámides de México está conectada con las pirámides de Egipto, con el cielo, con las estrellas y todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo ellos se conectaban con los mayas? ¿Cómo si mandaban qué? ¿Un WhatsApp? ¿O cómo lo hacían? No sabemos. La comida que comían, los perfumes, la ropa. Lo que me llama mucho la atención de la historia de los humanos, que por ejemplo, si consideramos la revolución agrícola, como que pegó en muchos lados diferentes de la tierra, de partes que supuestamente no estaban conectadas, pero más o menos al mismo tiempo, pues. Sí, o sea, de hecho los faraones se quedaban a los lados del río Nilo. O sea, Egipto ahorita, todos los demás está como desierto Mm, y el río Nilo pasa desde el norte hasta el sur, desde mm, el Cairo y baja. mm. Y pasa a 11 países en toda África. Es el segundo más largo después de las Amazonas. De hecho, las ciudades están así, a los lados. Y los faraones también. O sea, los templos que hacían, ellos se dedicaban mucho a cuidar a los animales, más bien la agricultura, las semillas. De eso vivían ellos, de las semillas y también para que ellos puedan tomar y dar a los animales y todo esto. Entonces se hizo la civilización al lado del río Nilo. Es que me acuerdo de documentales donde nos mostraban eso, de qué pasaba si, por ejemplo, si hay una sequía, pues está cañón, ¿no? Ujú. Porque pues viven de esto. Sí, el agua, pues es el 70% de toda la planeta. Sí, Y nuestro cuerpo también es agua. agua. Y como bien dijiste, el resto de Egipto es la Sahara, ¿no? Sí, es Sahara. Tenemos mucho desierto. O sea, nosotros vivimos como del 5 al 7% de todo el territorio egipcio. 110 millones de personas viven en el 6% porque los demás, pues es desértico. Son pueblos chiquitos o no hay servicio, entonces la gente se prefiere a vivir en la ciudad. Mm. Las ciudades grandes, los más grandes son el Cairo y Alejandría. Alexandria, sí. Alejandría, Alejandro Magno, Cleopatra. Alejandro Magno fundó Alejandría. Sí, Sí, ¿no? y él controló a Egipto.
y Cleopatra también. Una locura. Y esta ciudad ahorita está hundida abajo del Mediterráneo en Alejandría y lo están buscando el cuerpo de... Todavía hasta ahorita buscan el cuerpo de Cleopatra. Okay. Porque ellos se ¿Todavía mató... no lo he encontrado? No. Okay. O sea, vas y encuentras solo columnas, estatuas, el resto de la ciudad. Porque ella se mató con una serpiente. Agarró una serpiente y se arregló y se lo puso en el pecho, lo picó y dijo, me voy. ¿Por qué? Porque lo ganó Octavio. Sí, cierto. El chisme, Si vamos con la el historia, no chisme. vamos a terminar esta podcast, ¿eh? No pasa nada. Entonces, se perdió y ella dijo, ok, me voy. Y se fue, yo creo que se fue como a 30 y algo años. Se Sí, fue joven. Era chava. ¿Sí? Y dejó todo el poder y se fue. Dijo, me voy de este mundo. Dicen que era muy guapa. Sí, muy bonita. Y hasta las figuras que tienen de ella también, como tiene este rasgo que dicen que es egipcio, este parte, la nariz. Ajá. Mucha cultura en Egipto, la verdad, es muy, muy interesante. O sea, Alejandría también, tenemos ahí la biblioteca de Alejandría, que es una de las bibliotecas más antiguas en toda la historia. ¿Y estás organizando tours ahora? Sí, Sí. sí, estoy organizando tours para ir a Egipto. Queremos hacer algo bien, algo chido. Órale. No ir así. ¿Y cómo es la onda? ¿La gente te contacta en Instagram? Sí, en o- Instagram, Facebook. Tengo un número de WhatsApp Ujú. donde la gente también me puede contactar. Y yo quiero, la verdad, yo vi muchos grupos que la gente va y no sale bien. O sea, te dejan en el hotel o te dan un día libre o después los hoteles no son las cosas que tú esperabas, los servicios no son buenos, los guías no te explican bien. Y también te vas con un grupo y te meten con 30. Mm. Y también tengo 12 chicas que conocí en Egipto que son mexicanas. Y porque fueron solo las 2 mexicanas, la metieron con un grupo portugués. Mm. Y el guía hablaba en portugués. Pero yo pagaba $1,000 y algo para que tú Sí. me explicas bien y en español, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer algo bien, así como el cupo de 10 personas, escoger hoteles bien, escoger guías bien, dar buen servicio, que la gente literalmente se va a disfrutar. Come, disfruta de las playas que tenemos en Egipto, de la historia, que le explica bien todo, y regresan a México satisfechos. Uno cuando regresa, claro, tienes tus fotos y muestras a tus primos, a tu familia, a tus amigos, y dices, no manches, yo me fui con un chico egipcio ahí. Ya tú sabes eso del marketing, se habla Sí. un poco de marketing. Claro, sí. Ya es Sí. como, tú ya tienes tu marketing Pues sí. directamente. Y luego ¿verdad? te buscan. Y luego te buscan de que, ay, mi primo me dijo que lo pasó súper bien. Yo también. ¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta? Órale. Yo voy a cobrar caro, ¿eh? Pero la verdad voy a hacer algo bien. Entonces, si ahora alguien está escuchando eso y se está animando, ¿cómo en Instagram cómo te Un encuentras? árabe en México. Un árabe en México. Sí. Y Un árabe también en- en YouTube, ¿no? En YouTube, en Facebook también, en TikTok. Órale. Ahí me pueden encontrar, me mandan mensaje y ahí le mando el itinerario. A huevo. Ali, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. No, gracias, carnal. Y ya A ti. después de 5 años. Sí, ¿no? Ya hay que vernos más seguido, Pues, ¿eh? cuando quieras. Aquí en México o en Egipto, o en Cuando Alemania. quieras. En Alemania también. con mucho También. gusto. Te voy a llevar a Berlín a ver qué dices. A Va. ir al barrio árabe. Pero es el barrio bravo. La verdad que sí. Hay muchas cosas que contar, amigo, pero muchas gracias por la invitación. No, hombre, de cuando quieras, corazón. Ali. Muchas gracias, carnal. Ya saben, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Ustedes comentan abajo si ya conocen Egipto y si les gustaría conocerlo en algún momento. Y nos vemos en el siguiente. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chusagur. Amor y paz, mi gente. Eso.